que has logrado en comunidad, algunos mensajes que quiero ir leyendo a propósito de ello. En San José en Jáchal, provincia de San Juan, con un grupo de matrimonios logramos, con la ayuda de Dios, instaurar una capilla de adoración perpetua y fue una hermosa misión. Muchas gracias por contárnoslo, la unión allí en comunidad. Hace 6 meses, dice este otro mensaje, logramos con personas solidarias a que una señora que conocí en un hospital visitando a los enfermos conseguir una vivienda en la comunidad San Patricio para que ella tenga dónde vivir cuando salga del nosocomio, luego de haber estado internada por 4 meses. Maravillosa acción, por favor. Gracias a todos los que de alguna u otra manera estuvieron presentes allí en comunidad. Silvina, maravillosa acción. Muchas gracias, Sil, por contárnoslo. Hola, Vero, bendecido día. Acá llegó el invierno, definitivamente, dice Gonza de Mar del Plata. Estoy un poco congestionado al respecto. Lo que se pudo lograr con otros es el caso de la diaconía social en el movimiento de la palabra para conseguir donaciones para un comedor cuando nos reunimos en la facultad para hacer un trabajo. Y así, ¿no? ¿Cuántas cosas siguen? Algunos mensajes más llegando a propósito de lo que se puede lograr cuando nos unimos, cuando tenemos un objetivo en común, cuando tiramos para adelante. Y este es el caso de este acontecimiento tan lindo que va a suceder allí en Esperanza, en Santa Fe, en un ratito nada más. La reinauguración, gracias a la acción solidaria y conjunta de la comunidad de Esperanza para que Radio María siga escuchándose allí. Se reinaugure de alguna manera esa señal, lo cual estamos muy contentos. En un ratito tomamos contacto con Santa Fe. Ahora ponemos en el aire este ciclo tan hermoso que nos pone de cara a la temática de la discapacidad y de la espiritualidad. Nuestros amigos de Relacid, diferentes representantes de América Latina, están al aire en estos viernes para contarnos sobre diferentes aspectos que hacen a la espiritualidad. Hoy volvemos a hablar de las acciones pastorales, de las mejores maneras para poder integrar a las personas con discapacidad para que realmente nos sintamos, como decíamos la vez pasada en el primer episodio, cuando hablamos de pastoral, uno, no yo y vos, somos un nosotros. Por eso vamos a darle la bienvenida a nuestra amiga Adriana D'Ágata, quien está en Uruguay, y ella va a llevar de alguna manera adelante esta mesa de diálogo. ¿Cómo estás, Adriana? Bienvenida, Hola, buenas tardes. hola, Verónica, qué gusto. Muchas gracias por invitarnos nuevamente. Sí, es un gusto para nosotros poder participar de esta mesa. Te cuento Bueno, qué que en hermoso. esta tarde nos están acompañando José Roberto González desde Guatemala. José Roberto González es salesiano, cooperador encargado de la pastoral para personas con discapacidad de la parroquia San Nicolás de Tolentino de Guatemala. También nos acompaña Leslie Pineda desde Honduras. Leslie es licenciada en periodismo, máster en economía y planificación del desarrollo. Es educadora cristiana, educadora social y tiene, es con base teológica, en temas de prevención de violencia, abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes. También trabaja en buen trato en familia y en acompañamiento pastoral de personas con discapacidad. Nos acompaña también el padre Pablo Ardiles. Pablo Ardiles es de Córdoba, es locatario y es párroco de la parroquia Nuestra Señora de Loreto y de la parroquia Corazón Eucarístico de Jesús. Es director de la Junta Arquidiocesana de Catequesis y del Instituto Superior de Catequesis Argentino. Es diplomado en pastoral catequista. Y bueno, y quien les habla, que vengo desde Uruguay y representando a la Relacid. Así que te agradezco mucho, Bueno. Verónica, y le doy la bienvenida a nuestros 3 invitados en esta tarde, agradeciéndoles la disposición por estar aquí, aportar un tiempito de sus muchas actividades para poder estar en este programa y compartir su Bueno. experiencia y sus saberes.
Adriana, hagamos una introducción primeramente de lo que se va a tratar el encuentro del día de hoy. ¿Por dónde vamos? Mira, Verónica, pensábamos en esta tarde hablar de pastoral hacia las personas con discapacidad. Nosotros cuatro, trabajamos en esa área, en nuestras comunidades, y desde nuestro saber y nuestra experiencia que queremos compartir alguna cosa. Si te parece, comenzamos compartiendo un poco de qué se trata la pastoral, en principio, la pastoral en general. Puede haber muchas personas que nos estén escuchando que no hayan oído este término o que no sepan de qué se trata, ¿verdad? Entonces, sabemos lo que es el pastorado, conocemos pastores, pero no sabemos muy bien este término pastoral, puede ser que algunas personas no lo sepan. Así que me gustaría pedirle al padre Pablo si nos puede compartir un poquito de qué es esto de pastoral hacia las personas con discapacidad. Bien, padre Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte de nuevo. Bueno, igualmente, un abrazo grande a todos los compañeros que están aquí en la transmisión y a todos los oyentes de Radio María, televidentes también. ¿Y qué es esto de la pastoral? Yo pensé de la catequesis hacer una resolución como muy sencillita para que nos comprendan todos, tampoco que sea tan complicado el término pastoral, pero podríamos decir o definirlo rápida y sencillamente como la acción concreta por el cual se organiza el aquí y el ahora de la acción evangelizadora de Jesús en los distintos ámbitos, por ejemplo, en el campo de la discapacidad, en el campo de la juventud, en el campo de la catequesis, en el campo de los matrimonios. Es decir, organizar el proceso evangelizador en un determinado momento y lugar de manera comunitaria y eclesial y siguiendo los criterios del Evangelio, ¿no? No es un trabajo, podemos decir así, sí, impulsivo, sino que justamente la pastoralidad lo define como un proceso organizado en el cual se siguen unos determinados criterios que justamente esos criterios permiten que ese trabajo realmente refleje el estilo evangelizador de Jesús, ¿no? Entonces, así de esa manera muy sencilla, la definición técnica un poco más complicada, pero de manera sencilla definimos qué es así la pastoral, ¿no? Bien, padre Pablo, ¿cómo podemos aplicar esta pastoral y cómo, según la experiencia tuya propiamente, se da en personas con discapacidad en relación a la inclusión? Bien, yo aclaro, digamos, en función de la presentación, yo estoy en el campo de la catequesis y bueno, también nosotros teníamos una pregunta, más que una pregunta, una búsqueda, que es el proceso del paso de lo que en algún momento se denominó catequesis especial a una nueva instancia que se llama catequesis en plena inclusión. Y eso tiene que ver con el devenir y el proceso de reflexión que viene haciendo la catequesis. Antiguamente se llamaba catequesis especial, a una catequesis que estaba adaptada a las condiciones y posibilidades para los hermanos que tenían algún tipo de discapacidad, pero habitualmente funcionaba aparte, ¿no? Se entendía así, se realizaba así, no había ningún ánimo de discriminación, sino había una lectura particular de cómo se entendía la discapacidad. Esto estamos hablando hace 20 o 30 años. Ha sido muy fructífera acá en Córdoba, a la hora de hablar de catequesis y discapacidad, hay que mencionarlo a Monseñor Omar Félix Colomé, sacerdote cordobés, obispo de Cruz del Eje, que fue una de las personas que más se dedicó a la catequesis con personas con discapacidad, ¿no? De hecho, tenemos todo un seminario que lleva su nombre por su labor riquísima en este área. Actualmente trabajamos con otro paradigma que se llama catequesis en plena inclusión. Es decir, no se trata de que haya un grupo especializado sino que las comunidades reflejen lo que sucede en la sociedad y en el cual tienen un lugar, una voz y la capacidad todos
de entrar en plena sintonía, ¿no? Nos hemos encontrado con sorpresas realmente hermosas, nos hemos encontrado con nuevas miradas. Actualmente, por ejemplo, estamos trabajando el catecismo diocesano con una propuesta que se llama plena inclusión o lectura fácil, es decir, son materiales de catequesis que están pensados en plena inclusión. ¿Qué significa eso? Que si hay un niño que tiene dificultades, por ejemplo, de lectocomprensión, pueda trabajar con ese texto perfectamente. Y si hay un niño que no tiene dificultad de lectocomprensión, pueda trabajar con el libro. Es decir, no hay un libro separado, es el mismo para todos, ¿no? Y cada uno puede irse apropiando del libro según las posibilidades, el enfoque que le da a cada uno. Y eso permite también que haya un sentido de plena inclusión. También el formato de lectura fácil de plena inclusión también aborda algún tipo de discapacidad motora, por eso también se elabora con un tipo de papel, un tamaño de hoja, que permite que aquellas personas que tienen algún tipo de problema de motricidad tengan mayor facilidad para el trabajo con los textos. Y si hay una persona que no lo tiene, también pueda trabajar y todos pueden trabajar con el mismo libro. Pero se piensa el texto desde aquel que tiene dificultades para que ninguno se sienta aparte, ninguno se sienta excluido y todos se sientan en plena sintonía, ¿no? Obviamente que también tiene otras características para aquellos que tienen algún tipo de dificultad visual, etc. Es nuestra primera búsqueda de generar recursos y materiales en este formato que se llama plena inclusión. Obviamente que el trabajo es muy primigenio, estamos lanzando, pero bueno, estamos muy entusiasmados con eso, ¿no? Y también, bueno, con una rica tradición de trabajo en catequesis en plena inclusión, a través de seminarios, de cursos, de capacitaciones, para abordar la problemática de la plena inclusión y poder dotar a todos nuestros catequistas de las herramientas necesarias para poder trabajar en plena inclusión. Bien, Padre Pablo, ya hay un catequista acá que me está preguntando dónde me puedo capacitar para ello. Primeramente, gracias, no se identifica, pero primeramente gracias por el interés, porque creo que esto hace falta, ¿no, Padre Pablo? El interés a seguir creciendo en este servicio muy importante que hacen los catequistas en todo el país para decir, sí, verdaderamente aquí yo no sé cómo manejarme, ¿no? Viene una persona con algún tipo de discapacidad y cómo se aborda esto, cómo hago, qué diferenciación hago. Contale a la gente si hay algún sitio donde ya los catequistas pueden ingresar al respecto de estas capacitaciones y talleres. A nivel de la Junta Nacional de Catequesis, hay una página de Facebook donde se puede poner la palabra clave catequesis y discapacidad o catequesis más discapacidad y aparecen las múltiples formaciones. También en Córdoba estamos próximos a reabrir el ciclo del seminario de catequesis en plena inclusión. Así que a partir del lunes también verán allí toda la información para el comienzo de nuestras formaciones y capacitaciones presenciales y virtuales. Bien, Padre, lo último, y después vamos a una pequeña pausa para poder escucharlo a Leslie, a José Roberto y por supuesto también a Adriana. ¿Cuáles fueron los desafíos más grandes que tuvieron en relación a esta catequesis con las personas con discapacidad y algunas cuestiones que las propias personas con discapacidad han planteado en este tiempo? Antes que nada, creo yo que uno de los principales desafíos son los miedos. Los miedos, quizás por parte de los catequistas, de no estar a la altura, de no saber cómo, digamos, los miedos, ¿no? No los miedos hacia la persona que tiene discapacidad, sino del no saber cómo,
Creo que eso es la principal barrera, ¿no? Yo creo que una vez que se superan los miedos, el resto lo hace el Espíritu de Dios. Nosotros nos hemos encontrado con sorpresas realmente muy de Dios en los procesos de inclusión. Hoy tenemos en algunas parroquias chicos, por ejemplo, con autismo, con síndrome de Asperger, que están haciendo sus procesos de manera hermosa y están haciendo procesos evangelizadores, y eso también hay que decirlo. La gran sorpresa que tenemos, esa sorpresa de Dios tan hermosa, que el catequista al principio pensaba que iba a evangelizar al niño o al joven, y después se dieron cuenta que era absolutamente al revés, ¿no? El niño, el joven, el adulto con discapacidad se transforma en un agente evangelizador del catequista, ¿no? Nos hemos encontrado con muchas historias de esas que nos sorprenden, nos educan, nos quitan los prejuicios, nos sacan los miedos y nos ayudan a comprender este camino de plena inclusión. También, al haber un avance muy importante en el tema de plena inclusión en las escuelas, en donde se aborda el formato, el paradigma de plena inclusión en las escuelas, eso también ha facilitado en los procesos de plena inclusión en la catequesis. Es decir, ya venimos con una gimnasia desde la escuela que también facilita los procesos de plena inclusión en la catequesis. Sigue habiendo dificultades, cada tanto sabemos que hay algún foco de tensión, pero creemos que cada vez menos, y que hay caminos más alentadores, y hay caminos de mucha esperanza y de mucha gracia que se ofrecen en estos procesos. Qué bueno. Gracias, Padre Pablo Ardiles, con quien estamos dialogando. Estamos hablando de discapacidad, espiritualidad en este ciclo y en pastoral y los desafíos de la inclusión de las personas con discapacidad dentro de las diversas pastorales. Tenemos también el agrado de escuchar en un próximo bloque a Leslie Pineda de Honduras, a José Roberto González de Guatemala y, por supuesto, a nuestra querida amiga Adriana D'Ágata, quien está coordinando de alguna manera esta mesa de diálogo desde Uruguay. Toda Latinoamérica se une en este ciclo para difundir el diálogo interreligioso, la perspectiva de discapacidad en América Latina, para promover el reconocimiento de los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad. Objetivo. Así creo que es un poquito Relacid, ¿no? Vamos a retomar este ciclo que une a muchas personas en Latinoamérica. Relacid, esta red latinoamericana en pos de las personas con discapacidad en relación a su espiritualidad. Y hoy estamos hablando, ¿no?, de pastoral, de inclusión y de personas con discapacidad. Por ello, querida Adriana, si seguís allí, me estás escuchando, ¿a quién escuchamos a continuación, a su vez, hablando de esta temática tan importante? Contanos. Bien, quería pedirle a Leslie, si nos podía contar un poquito, Leslie, en la reseña que me mandaste tuya, decís que trabajás en acompañamiento pastoral de las personas con discapacidad. Quería pedirte si nos podés contar un poco cuál es tu tarea y la base sobre la que está fundada esa tarea que ustedes hacen. Bien, gracias, buenas tardes, saludos a toda la audiencia de Radio María. Y realmente desde la palabra de Dios encontramos que el trabajo de trabajar con las personas con discapacidad no es nuevo. Y el trato social que se les ha dado es muy similar. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, en el verso 2, B y 3a, encontramos una descripción que se asemeja mucho al trato que hacemos con las personas que viven con discapacidad. Y dice que no tenía aspecto ni majestad para que lo miráramos, ni hermosura para que lo deseáramos. Fue despreciado, fue desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado y quebrantado. Sabemos que esto se refiere a nuestro Señor Jesús.
Y la discapacidad no está solo en una persona, sino que en la familia, en la sociedad, en la comunidad. Entonces el acompañamiento es el acercamiento con estas personas y buscar la manera de cómo dejar a un lado las barreras, generando motivaciones para ampliar accesos. Por ejemplo, en las iglesias, si hay grada, pues también hacerle el área adecuada para la movilización, evitando mayores riesgos, el conectando a personas que puedan asistir a lugares a recibir, por ejemplo, terapia, si tiene algún problema psicomotriz, o conectando con asociaciones que trabajan específicamente dentro de un tipo de discapacidad. La discapacidad no puede llegar a nosotros desde nacer con ella o encontrarla en el camino de la vida. Y eso nos puede ser más frustrante porque cuando estamos habilitados con todos nuestros sentidos, que podemos movernos, hablar, ver, entender, es más difícil cuando perdemos uno de ellos. Entonces debemos siempre preguntarnos cómo podemos amar y servir al prójimo, que es el mandato de Jesús. Y cuando lo hacemos, esto puede significar muchísimo para una persona, para una familia, y buscando esa forma de validar su condición, de protegerle, y que ellos también se protejan a sí mismos, reconociendo, educándolos, porque muchos de nosotros, hasta que encontramos la vivencia de una persona cercana o de nosotros mismos, cuando vamos perdiendo ciertas habilidades, empezamos a aprender a cómo superar, a cómo continuar, a cómo vivir ahora de esta manera que ya no es como antes. Entonces también podemos, lo que hacemos es conectar a las personas con entes que puedan capacitarles para poder manejar la vida de una mejor forma. La discapacidad no es un juicio de Dios por el pecado, y en la Biblia encontramos en el libro de Juan, cuando le preguntan a Jesús quién pecó, él o sus padres, y Jesús les explica que nosotros también debemos ser sensibles a ver a la otra persona que vive con discapacidad con el amor de Dios, no con el juzgamiento. A todos se nos necesita, y la iglesia trabaja como un cuerpo, y un cuerpo se duele cuando hay un problema orgánico, y nuestro hermano que vive con discapacidad necesita de nuestro apoyo. Entonces tenemos que también valorar cómo logramos sensibilizar a los miembros de la iglesia y preguntarnos, ¿es mi iglesia accesible para las personas con discapacidad? ¿Puedo mostrarles el amor de Dios a través de mis actos? Y desde ahí vamos trabajando, Adriana. Muchas gracias, Leslie. Verónica te saluda. Gracias por estar, y voy a intervenir un poquitito porque quizás podamos tener de vos también esta palabra de cómo ir hacia ese lugar de inclusión, cuando nos decía también esto el padre Pablo. ¿Hay mucho miedo? ¿Sigue habiendo mucho miedo a la inclusión de las personas con discapacidad? Leslie, ¿cómo lo ves? Miedo en el sentido del desconocimiento de cómo yo debo actuar, de cómo funciona la persona, qué es lo que necesita. Tenemos que aprender a conocer los tipos de discapacidades que existen, y para cada uno de ellos, cómo podemos incluirlos, qué tenemos que hacer con ellos. Por ejemplo, un niño viviendo con autismo y llega a una clase en la iglesia, a una escuela bíblica, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aprender a entender cómo las características de una persona autista. Tengo que aprender a ser gestual y respetuoso, no a tocarlo, no a abrazarlo, a tenerle paciencia, a ayudarle, a entender que él puede expresarse, pero que tiene que tener un ambiente de confianza. Entonces, desde ahí tengo que educar a las personas para que podamos entender cómo son las personas que viven con X discapacidad. Y de esa manera
voy a ir abriendo las perspectivas para que tanto los que vamos a recibir, los que vamos a ayudar, los que nos vamos a involucrar en esa pastoral de cuidado, de guía, de soporte, de acompañamiento, puedan tener a mano todas las herramientas para poder caminar junto con la persona con discapacidad, indistintamente cuál discapacidad, pero tengo que educarme sobre cómo se vive con este o con aquel tipo de discapacidad. Gracias, querida Leslie. Adelante, Adriana, adelante. Sí, quería resaltar una cosa, ¿no? Leslie acaba de decir caminar junto a la persona. Y de eso se trata la pastoral, me parece, ¿no? El modelo que seguimos, el modelo pastoral que seguimos es el modelo de Jesús. Y Jesús lo que hizo fue caminar con nosotros. Bueno, de eso se trata, ¿no? Se trata, por supuesto, de empatía y de otra cantidad de cosas, pero andar juntos, caminar juntos es fundamental. Ponernos al lado y empezar a entender. Una cosa más, Adriana. A veces hay cosas muy prácticas y sencillas, pero tenemos también que contar con el otro y preguntarle, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo quieres que ore por ti? ¿Qué podemos hacer para que lo que tú deseas sea posible? Porque muchas veces erramos, aún en las frases, en el trato, en el interpretar que creemos que lo que estemos diciendo es lo que esa persona necesita. Entonces siempre tiene que haber una escucha activa y asertiva para poder responder a las necesidades. Claro. Gracias, Leslie. Bueno, muchas gracias. Me gustaría darle la palabra Adriana. ¿Tenemos tiempo? Sí. ¿A quién invitamos ahora? ¿Nos queda por allá? Sí, por supuesto. Claro, a José, y tenemos los minutos pertinentes para que podamos escuchar a todo el equipo que está hoy presente de Relaciv. Muchas gracias. José Roberto, que nos acompaña desde Guatemala. Bienvenido, José Roberto. Y gracias. Quisiéramos escuchar tu experiencia de trabajo, que nos cuentes acerca de la pastoral que llevan adelante en tu comunidad. Sí, quería comentarles que acá en Guatemala tenemos la visión, ¿verdad?, de trabajar de una pastoral para personas con discapacidad a nivel de la arquidiócesis. Ha sido paso a pasito, porque por un lado, la realidad social de nuestro país todavía tiene mucho que mejorar en cuanto al trato a las personas con discapacidad. En Guatemala somos alrededor de 17 millones de personas y el porcentaje de personas con discapacidad, según el censo, es aproximadamente del 12%. Sin embargo, en nuestro país, en ninguna diócesis existe aún una pastoral para personas con discapacidad como tal, y desde hace un par de años hemos empezado a ir trabajando, primero desde la parroquia de acá de San Nicolás de Tolentino, y luego pues ya hemos ido haciendo otros enlaces con comunidades católicas, específicamente que viven la experiencia de la discapacidad, en este caso con la Fraternidad de Personas con Discapacidad Física, con la comunidad de sordos de acá de Guatemala, de la arquidiócesis. Es decir, nuestro trabajo aún va en este camino, y de alguna forma también ha sido el proceso de ir visibilizando a las personas que están dentro de nuestras comunidades, que son hijos e hijas de los laicos que asisten a nuestras parroquias. Son incluso personas comprometidas que viven a diario esta realidad y que de alguna forma no han encontrado el sentirse parte de la iglesia, de la parroquia, de sus comunidades, ¿verdad? Pero es decir, de que nuestra realidad social también de alguna forma ha afectado muchas veces nuestra visión eclesial, ¿verdad?, de esta condición de nuestros hermanos con discapacidad.
Bien, querido, por allí nuestro querido hermano de Guatemala, José Roberto González, a quien estamos escuchando. ¿Qué más podés agregar en relación a a las exposiciones de tus compañeros hoy de esta mesa que nos imaginamos que une Latinoamérica, querido José Roberto? ¿Con qué parte te quedaste y cuáles son coincidentes y cuáles te parece que hay que trabajar allí en Guatemala? Sí, justo creo que el tema de la catequesis es un tema muy importante que también nosotros necesitamos ir trabajando. Es decir, nosotros tenemos también la visión que la catequesis tenga un diseño universal, como se habla a nivel de la educación, y que esto permita que cualquier persona, no necesariamente con una condición de discapacidad, sino cualquier persona pueda acceder desde sus propias características, desde sus propias particularidades, a el encuentro con Dios. Creo que una de las cosas que a mí principalmente me ha movido es que sin duda la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad apunta hacia varios derechos, pero no debemos olvidar el derecho a la espiritualidad, el derecho a tener ese encuentro con Dios y tenerlo desde nuestras propias características. Cuando justamente yo iniciaba sobre esto, porque de hecho soy psicólogo, soy especialista en neurodesarrollo, me preguntaba cómo podía colaborar yo desde la iglesia. Y encontré dentro de la bibliografía un libro muy hermoso que se llama Discapacidad y Magisterio, del padre José Manuel Isnardo, y él apuntaba justamente uno de esos derechos tan valiosos que es el encuentro con Dios, ¿verdad? Entonces desde ahí creo que me mueve mucho esto, y sobre todo porque el tema de la catequesis también es de que cualquier persona está llamada justamente a la santidad, está llamada a ese valor, a esa dignidad, y por lo tanto, pues, cómo proveerle esas herramientas para que pueda tener justamente esto. En Guatemala, pues hay muchas instituciones que atienden a personas con discapacidad. También las hay desde el lado religioso, pero de manera institucionalizada, ¿verdad? Es decir, necesitamos todavía como entender que las personas con discapacidad no necesariamente tienen que estar aisladas, ¿verdad? Sino que deberían estar en nuestras comunidades y sentirse en casa, como dice el Papa Francisco. Gracias, querido José Roberto. Muchas gracias por este aporte tan maravilloso. Adriana, me quedé pensando en este concepto que también fuimos volcando en la primera parte de Pastoral y Discapacidad y también en el día de hoy, el derecho a la espiritualidad. Un derecho, es un derecho a la espiritualidad, ¿no? Para las personas con discapacidad y para todos. Qué bueno que se ponga esto sobre la mesa, pensaba Adriana, y preguntarte cómo es esto mismo, de lo cual tanto Leslie hablaba, el padre Pablo también, y Roberto, en Uruguay. ¿Qué podés volcar desde tu experiencia y desde lo que hablaron aquí en esta mesa en este país hermano? Gracias, Verónica. Yo no puedo hablar lo que está haciendo la Iglesia Católica porque no lo conozco. Sé que se trabaja muy bien en todas las áreas y estoy segura que en el área de discapacidad también. Desde las iglesias protestantes a las que represento, diríamos que estamos en un camino de aprender todavía. Estamos recorriendo ese camino de entender esto de la discapacidad y de avanzar, empezar a avanzar. Hay inquietudes, hay muchas ganas, hay gente que está haciendo cosas, pero creo que se necesita trabajar desde la formación de educadores cristianos, de pastores en los seminarios, en los institutos bíblicos. Creo que es un tema que debe tratarse en forma más formal, digamos, como parte de la currícula de la formación de las personas que trabajan como en distintos ministerios dentro de la iglesia. Es un camino que estamos empezando a recorrer.
yo estoy en eso, y uno empieza a hablar y encuentra gente muy interesada, pero estamos arrancando el camino, estamos como yendo despacio, siempre hay cosas que hacemos que van atrás como atrás de la sociedad, ¿no? Lo que la sociedad ya está haciendo, bueno, nosotros vamos un poquito atrás, pero bueno, aprendiendo y con ganas. En el entendido de que la pastoral hacia las personas con discapacidad o con las personas con discapacidad es tarea y responsabilidad de toda la comunidad. Así que creo que todos somos los que nos tenemos que formar, todos somos los que tenemos esta tarea, esta responsabilidad. Y bueno, en ese camino estamos, Verónica. En eso estamos. ¿Cómo comunicarse con Relacid? Me están preguntando por aquí para hacer nuestros aportes, un oyente que no se identifica. ¿Cómo hacer para encontrar el contenido tan rico que tiene Relacid? Adriana, contanos. Sí, estamos en Instagram, la Relacid es en Instagram, y tenemos una casilla de correo, también Relacid, no me acuerdo en este momento bien, puedo después lo completamos en todo caso. Pero sí, en después Instagram, me lo pasas y lo completamos. Pero en Instagram como la Relacid. La Relacid. En Instagram están todos los datos de cómo comunicarse por otros medios, así que si entran en Instagram pueden encontrar las otras, en LinkedIn también, y bueno, esas, que no lo recuerdo en este momento, discúlpame. No te preocupes, después lo decimos para poder comunicarse, la gente que está con inquietud de comunicarse con ustedes, lo cual me parece muy bueno. Saludos desde diferentes partes, acá a través de la red social de YouTube, desde Montevideo, ¿no? Están hablando, muchas gracias por el programa del día de hoy. También desde Buenos Aires, agradecidos a Relacid por el programa del día de hoy. Se aprende mucho, nos está diciendo Carla, quien nos escribe a través del WhatsApp, y desde otros hermanos que, bueno, están agradecidos por la exposición del día de hoy, aprendiendo y dialogando. Nos entendemos así, ¿no? Así sabemos cuáles son esos desafíos que hablar de discapacidad y espiritualidad nos convocan en relación a las personas con discapacidad. Gracias a los cuatro, gracias a esta mesa hermosa que se ha formado en el día de hoy por el trabajo y la generosidad que han tenido para emitir este nuevo programa. Si Dios quiere, el próximo viernes nos volveremos a encontrar. Muchas gracias a vos. Un abrazo a todos los integrantes de Relacid en este programa especial hablando de pastoral, inclusión y discapacidad.